quisiera preguntar a los tres componentes, la cronoterapia que se ha visto ahora que tiene cierta importancia en el uso de la prednisona, por ejemplo, o con la teriparatida a la hora que se pone el inyectable para que su efecto sea mayor o menor. Hay algunos estudios que están todavía en sus primicias de que parece ser que también el metrotexato, aplicado a la hora cuando el TNF es más activo, pues puede tener una mayor eficacia. Eso lo han hecho japoneses y otros grupos con grupos pequeños de pacientes, incluso con animales. Y eso pues no veo que figure tampoco en la CR ni en ningún sitio, pero los resultados de esos estudios son muy alentadores, porque seguimos usando la dosis del New England y la pauta del New England de hace muchos años y no hemos planteado que quizás por el temor a efectos secundarios, y ha visto que no en estos ensayos, que puede ser mejor usarlo con ese concepto de cronoterapia que otras especialidades ya lo están usando. Sí, vamos a ver, yo creo que es verdad que hay un ritmo circadiano en la síntesis y en la producción de citoquinas, incluyendo el TNF, y que además el bloqueo que hace la acción antiinflamatoria del metotrexato se ejerce fundamentalmente actuando sobre receptores de adenosina y bloqueando de esa manera la acción inflamatoria, y también la expresión de la adenosina puede tener un ritmo circadiano. El problema que tiene, porque claro, para adaptarnos al ritmo circadiano tenemos que dar una administración diaria. El problema que tiene el uso diario del metotrexato, sabéis que el metotrexato se usa semanal inicialmente porque los dermatólogos, cuando trataban la psoriasis, que fueron los primeros que usaron el metotrexato en la terapéutica, lo empezaron dando semanal. Pero parece que una exposición en 24 horas a una concentración mayor del 0,05 micromolar de metotrexato tiene un efecto muy negativo sobre las células que en ese momento están en la fase S del ciclo. Entonces están en fase S del ciclo las células que tienen un turnover, un recambio celular más acelerado, fundamentalmente las células de la mucosa digestiva, las células hematopoyéticas y también las células de la mucosa oral. Entonces, el adaptarte al ritmo circadiano sobre estudios experimentales podría tener el efecto clínico de que aumentarías teóricamente la eficacia, pero yo creo que aumentando de una forma muy importante la toxicidad. Entonces yo creo que eso todavía no está trasladado a la clínica ni existe una evidencia para soportar esa recomendación. Es que probablemente no haga falta dosis muy altas para tener este beneficio de prevención de inmunogenicidad en estos fármacos, y en los resultados lo que les sale precisamente es eso, o sea que valores de incluso tenían 0%, es curioso, 0% en los pacientes que utilizaban dosis mayores de 15 miligramos de metotrexate. Entonces el mensaje, discutible o no, de que si hay que utilizar FAMES para prevenir la inmunogenicidad en algunos biológicos con espondiloartropatía no está resuelto, pero esto es un dato que nos ayuda, por lo menos en algunos pacientes que nos puede ir la cosa regulín, el pensar que el añadir o el utilizar FAMES en estas situaciones pues puede ser de utilidad para esta situación, pero y que incluso lo que nos está diciendo es que no necesitas dosis muy altas para utilizarlo. Y enlazo con el concepto que comentaba también, que precisamente lo que dices es eso, que dosis bajas, aunque sea en artritis reumatoide, en este caso, dosis bajas puede ser suficiente para mantener este tipo de situaciones. Vale, gracias. Cuando estás en un tratamiento combinado metotrexato con leflunomida, ¿qué idea tienes para en el desescalado de dosis o de medicamentos? ¿Cuál quitarías primero? ¿El metotrexato, la leflunomida? Bueno. Yo creo que, evidentemente esto es totalmente empírico porque no hay ninguna... En tu experiencia clínica, claro. Pero en principio, por ser, digamos, el metotrexato la piedra pivotal, pues yo de tener que escalar primero a alguien pues a la leflunomida, si no habría problemas de toxicidad o concretos. Están usando los de digestivo, el FibroScan, un invento de ellos para detectar el daño hepático silente, que ellos usan también metotrexato, y bueno, tampoco he visto que en la reumatología hayamos entrado en esa disquisición. Sí, yo la verdad es que... ¿En nuestros centros se ha planteado algo sobre este tema? O... No, en ese aspecto no. De todas maneras, yo creo, no sé qué opinión tendrá el resto de la mesa, pero que después de los primeros años de utilización del metotrexato, incluso con biopsias a determinadas dosis acumuladas y tal, yo creo que el problema de la fibrosis hepática, yo creo que no es relevante. Sí,
Yo te puedo decir que cuando eso lo revisamos en otra entrega del consenso, la incidencia de elevación de transaminasas en los pacientes sometidos a tratamiento crónico con metotrexato sin fólico es de alrededor del 28-30%. Cuando das fólico se reduce prácticamente a la mitad, a menos del 10%. Y cuando se analizan grandes muestras de pacientes seguidas prospectivamente, pues la verdad es que la incidencia de cirrosis es bajísima, yo creo que es menor del 1%, y la de fibrosis está entre el 2 y el 3%. Yo creo que la gran diferencia es que cuando se comparan series seguidas por reumatólogos con series seguidas por dermatólogos o por digestivos, probablemente los reumatólogos, tenemos una estrategia mucho más intensiva de seguimiento del enfermo y de vigilancia de sus niveles analíticos y de prevención de la toxicidad hepática. Yo creo que la toxicidad hepática, hacer un fibroscan no le veo mucho sentido. Yo os quería hacer un par de preguntas para saber vuestra opinión, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en vuestra práctica clínica diaria, independientemente de las recomendaciones, en base a dos recomendaciones que se han comentado? Una, a las evidencias de que desde el punto de vista farmacocinético, a partir de 15 miligramos oral, la farmacocinética, la biodisponibilidad del fármaco parece ser claramente mejor cuando pasas a la vía subcutánea. Esto lo hacéis vosotros en la práctica clínica diaria, y ¿cómo hacéis la transición? Si un paciente está con 15 miligramos oral, al pasar a la subcutánea, ¿pasáis a 20 miligramos subcutánea o quizá 15 miligramos subcutáneo? Nosotros esto lo solemos hacer bastante en nuestro servicio, porque encontramos que algunos pacientes que estaban 15 miligramos oral mejoran por la vía subcutánea. Esto era una pregunta. Y la otra era lo que se ha comentado de las dosis quincenales. Si es que también en vuestra práctica clínica tenéis experiencia con las dosis quincenales. Que esto es una visión optimista del problema, porque el paciente tiene que estar muy bien. No sé. En la primera, como el paciente está mal habitualmente o ha tenido un efecto secundario, depende. Si es un efecto secundario, mantengo los 15 miligramos. Si es por falta de eficacia, lo que hago es un cambio a 20 miligramos subcutáneo. Y en la segunda, yo no paso directamente a 14 días, paso por 10. Lo siento. Yo creo que hay una cosa importante, y es que cuando se pasa de la vía oral a la vía subcutánea, hombre, no hay una evidencia definitiva, pero hay mucha gente que dice que se debe reducir en 2,5 o 5 miligramos la administración semanal. Es decir, que si pasaras de 15 a la vía subcutánea, probablemente con 12,5 a lo mejor te serviría. Es decir, no tendrías que dar la dosis. No, pero yo digo que pasas porque el enfermo no está clínicamente bien. Ya. No por efecto adverso. Ya. No, incluso por falta de eficacia. Es decir, hay algunos estudios en los que, por ejemplo, cuando se está retirando la vía a la inversa, es decir, cuando se está retirando la vía subcutánea porque no quedan dosis o no quedaban dosis para dar la dosis intermedia por vía subcutánea y había que usar la vía oral, lo que hacían era reducir ese porcentaje aproximadamente de la dosis subcutánea con respecto a la oral. Yo lo decía en el sentido de decir, en este paciente dirías, aumentarías a 20 miligramos oral, y dices, no, le voy a hacer lo mismo, pero vía subcutánea, pero con menos dosis, sí, los mismos 15 miligramos. Eso es. Y luego otra cosa, lo de la administración quincenal, yo sí que la hago en pacientes que tienen un tiempo largo de remisión, generalmente más de 6 meses. Al llegar a 7,5 les he pasado a administración quincenal, y la verdad es que hay muchos que se controlan, hay muchos enfermos que no vuelven a abortar. Lo que parece que ya no está tan claro es que se pueda llegar a retirar el fármaco, es decir, que las retiradas del fármaco generalmente van acompañadas de un nuevo brote de la enfermedad.